buenas tardes a todos. Yo creo que vamos a empezar por respeto al horario. Muy buenas tardes. Bueno, este webinar en compañía de nuestros amigos de Capacitación CICEP con el título Manejos del estrés derivados de la pandemia, y en esta ocasión vamos a trabajar desde lo que estamos pasando y viviendo en nuestras casas. Así que, hola Lilia, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto tenernos aquí. Y vamos a empezar. Ahí le estamos dando a admitir a las personas que están entrando. Bienvenidos. A hablar un poquito de que hoy vamos a hablar de estrés, pero no vamos a retomarlo de nuestra última plática. Por cierto, los invitamos a ver la agenda de pláticas que tenemos en CICEP. Desde el estrés y de lo que genera, pero sobre todo derivado de lo que estamos viviendo hoy con lo que es la actualidad de la pandemia y el COVID-19. Algo que tenemos que ver y cuál es la diferencia es que un estrés normal, y ojo con normalizar el estrés, porque lo platicábamos de cómo en algunas entrevistas de trabajo nos preguntan si nosotros nos sabemos manejar bien por el estrés, y eso es una actitud de alguien que requiere o habilita el trabajo. Perdón, es que le estoy tratando de dar a admitir a alguien y creo que no termina de entrar. Ahí está, creo. Perdón si andamos por acá con todos y estoy leyendo por acá sus mensajes. Entonces, ¿qué pasa con el COVID? ¿Qué pasa con la pandemia y con lo que desconocemos? Una de las cosas que nos genera estrés es el miedo. Y en esta ocasión vamos a hablar del miedo a lo desconocido. Ya vimos en otra plática que el estrés viene desde la parte de nuestro sistema nervioso y de nuestro sistema endocrino y de cómo generamos los neurotransmisores que nos generan ciertas sustancias o ciertos químicos en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo que nos proporcionan esa potencia de poner atención, porque el estrés viene desde el sentirnos en peligro por algo. Y entonces cuando nos sentimos en peligro, nos ponemos a la defensiva, desde diferentes aspectos, desde cómo cada quien lidia con esas cosas, porque no hay un manual, ¿sale? No hay así como que si el estrés te da de esta manera, lo que tienes que hacer es esto y esto y esto. No es cierto. Cada quien lo va a manejar desde sus experiencias y desde como comúnmente lo llamamos, como nos fue en la feria, es las herramientas que vamos a adquirir para nuestra vida diaria. Por supuesto que estas experiencias previas nos dan aprendizaje. Y cuando hablamos del COVID y vivir en una pandemia donde no hay experiencias previas acerca de cómo lidiar con ese tipo de estrés, ahí es en donde nos rompemos de repente tantito y no encontramos soluciones ante las situaciones que estamos viviendo. Y por eso, el día de hoy sí les voy a compartir un poquito pantalla. Déjenme, antes de compartir, darles admitir a todos los que andan por aquí en la sala de espera. Bienvenidos a los que están entrando. Estamos apenas empezando. Y bueno, hoy sí Hoy sí vamos a hablar un poquito, no de teoría como tal, pero para entender que no es lo mismo vivir un estrés por alguna situación o una crisis que tengamos, que puede ser desde, por ejemplo, los que están viviendo ahorita el proceso natural, que perdieron sus viviendas, por supuesto que vienen a generar cierto estrés, ¿no? ¿Qué pasó? No es Derek. Permítanme tantito, es que estoy desactivando sus audios. Les pido por favor que pueden interrumpirme cuando quieran, pueden comentar cuando quieran, pero vamos a tener cuidado con nuestros micrófonos, ¿no? Y bueno, vamos a hablar desde el estrés, de qué es un estrés agudo y qué es un estrés postraumático. Y vamos primero a definir este tipo de situaciones para entender qué está pasando con nuestro cuerpo, para entender qué está pasando con nuestras situaciones, y al darnos cuenta y poner atención hacia una introspección, poder saber
qué hacer desde donde estoy parada. Vamos a empezar con cositas claves acerca del estrés agudo. Cuando hablamos de estrés agudo, hablamos de situaciones que son transitorias. Pasó algo que en ese momento me genera un pico de estrés. Pasa en los trabajos, pasa en nuestra casa, pasa en la escuela, pasa en muchos momentos de nuestras vidas. Ahorita tenemos estas situaciones de que tenemos home office y le sumamos las actividades diarias que tenemos. Y esto genera picos de estrés. Son esos momentos en donde ya vemos algo mal acomodado y ya se nos sale como que el tic, ¿no? Por supuesto, porque no es eso que está mal acomodado, es la suma de ese estrés que no hemos aprendido a manejar bien durante ese momento, pero es transitorio porque solo es por un corto tiempo. La gravedad, por supuesto que es importante. No tenemos que hacer menos el estrés. Pasa muchísimo que de repente decimos, estoy bien a pesar de lo que vivo. Estoy bien y busco bienestar a pesar de las situaciones que estoy llevando a cabo, ¿no? Y ahí es en donde tenemos que tener muchísimo cuidado, porque cuando hacemos menos lo que estamos sintiendo y no le damos la importancia que tiene, lo dejamos pasar. Y entonces se vuelve algo que nos acompaña, pero que no le damos una voz. Y ahí es en donde trasciende a otro tipo de estrés, a un estrés más crónico, que ahorita vamos a hablar de ello. La respuesta a un estrés excepcional, porque no es lo mismo cuando estamos sobre todo en casa, situaciones a las que ya estamos de repente acostumbrados y resolvemos porque nuestra experiencia previa ya nos dio ese aprendizaje de resolver ciertas cosas, a cosas que nuestra experiencia no nos ha brindado esa enseñanza. Y entonces de repente nos topamos con pared porque no sabemos qué hacer, no sabemos cómo solucionar en ese momento, ¿no? El de estrés agudo nos da horas o días. Un estrés agudo de horas es algo que no podemos resolver en el momento, pero que al transcurso del mismo día sale a flote, sale la solución. O durante los días podemos ir trabajando en resolver o en buscar una solución y sale. Acontece durante las primeras 6 semanas después del suceso. Y fíjense muy bien por qué nos pasó. ¿Cómo vivieron? Yo me acuerdo perfecto que fue el disfrutar que nos íbamos de puente porque era la primavera. Nuestro querido Benito Juárez nos dio un puente escolar y entonces íbamos a disfrutar. Y el martes, al regresar del puente, nos dijeron que ya íbamos en una pandemia y nos teníamos que quedar en nuestras casas. Y de repente el temor de todo eso. Pero al principio tenemos que ver cómo lo llevamos. Porque al principio la mayoría de las personas, y ojo, no es lo mismo una norma estadística que lo normal. Por supuesto que hay algunas personas que desde el principio se espantaron y empezaron con estos picos de estrés agudos. Pero al inicio la mayoría de las personas dijo, ay, pues unas vacaciones y estar en casa como que más relajadito, pues qué padre, ¿no? Otras personas cuando se nos juntó ya con Semana Santa dijeron, pues en unas vacaciones largas, ya me hacía falta un descanso, pero vamos a regresar. Después de Semana Santa regresamos a clases, regresamos al trabajo, regresamos a nuestra vida cotidiana, no pasa nada, estamos bien, ¿no? Y de repente, y ojo, porque esto le pasó a la mayoría de las personas que trabajan en el área de la salud, en hospitales, se dieron cuenta desde el inicio la magnitud de con lo que estaban lidiando. Y entonces fue de inmediato niveles de estrés ante ese miedo y ante lo desconocido muy fuertes.
Yo tengo familiares que trabajan en hospital, médicos, enfermeras, y desde el principio me dijeron, ten mucho cuidado. Esto es tan desconocido que al no saber, no sabemos lo que lidiamos, no sabemos cómo trabajar, y ante el miedo, les decía al principio, fueron niveles de estrés muy, muy altos porque no sabían ni qué medicamento era el indicado, ¿no? Entonces, pero de repente había la otra parte de estar en casa, estar descansando, en donde dijimos, bueno, nos la pasamos más relajado. A mis alumnos les pasó que dijeron, ah, es que son de vacaciones largas, no pasa nada, pero no. Y es que nos vamos a esos niveles de estrés que nos llegaron cuando nos cayó el 20 de la pandemia y que no iba a pasar unas semanas o unos días, sino que ya llevamos más de un año. Y viene un estrés postraumático. Esto es lo que a muchos nos está generando la pandemia. Ya ese nivel de estrés agudo en donde pasamos por una crisis y ya sabemos que lo vamos a resolver. Y ojo, ¿no? Porque de repente, por supuesto que repito, y discúlpenme que de repente sea tan repetitiva en eso, pero quiero que quede como que muy, muy claro. Cada uno de nosotros va a aprender a lidiar con niveles de estrés diferentes. No podemos generalizar, de decir, José, que está aquí con nosotros, buenas tardes, José. José lidia muy bien con el estrés y si él puede, yo, ¿por qué no? Entonces yo me estoy ahogando en un vaso de agua. No, nunca puedo medir mi nivel de tolerancia ante las cosas bajo la lupa de la otra persona. Soy yo. Por eso, el estrés postraumático no tiene un tiempo, aunque nos digan los libros, y cuando me refiero a esto, me refiero a todo lo que es el DSM-4 y DSM-5 y todos los libros que nos hablan acerca de las crisis, de primeros auxilios psicológicos o crisis psicológicas que vienen a raíz del estrés. Por supuesto que hay una temporalidad, pero no es una regla. Por eso el trastorno cronificado habla desde el tiempo que llevamos lidiando con ese estrés. Un estrés agudo es ese tic que te sale cuando te enoja, les digo, porque se me pasó la moto de las tortillas y ahora voy a tener que ver cómo le hago. Y así, ¡ah! Pero cuando un dolor es crónico, es persistente, no se va y aprendes de repente a vivir con él. Todas las personas que tienen alguna enfermedad crónica lo saben. Ese golpe de que primero te dicen algo está pasando con tu cuerpo y tienes un dolor o tienes una enfermedad que puedes decir es que es gripe y me voy a curar. Y la diferencia entre dolor crónico y aprender a vivir con eso. Y eso es lo que nos está costando trabajo, sobre todo con el COVID. La gente nos habla de regresar a vivir como era antes. La gente sigue teniendo, no estoy generalizando, pero mucha gente sigue teniendo esa esperanza. Por eso cuando abrieron semáforos, la gente corrió a la calle. Claro, tenemos esa añoranza de lo que fue la vida antes de la pandemia. Pero hoy nos hablan en todos los medios acerca de nueva normalidad. Esto es crónico, esto es un dolor con el que tenemos que aprender a vivir. La duración de los síntomas de estrés va a superior al mes. ¿Se acuerdan que decíamos de las semanas en el estrés agudo? Cuando hablamos de trastorno de estrés postraumático, porque esto ya es un trauma, viene después del mes. Y ojo, porque un estrés, y aquí viene a lo último, un estrés agudo, mal gestionado, nos puede desarrollar un trastorno de estrés postraumático. Y es lo que estamos viviendo mucho a raíz de la pandemia. No lidiamos o creemos
que a pesar de esto y con todo y esto, no, tenemos que aceptarlo como lo que es nuestra nueva realidad y ver ahora cómo va a ser mi vida a raíz de eso. Cuando aceptamos las cosas, aprendemos con responsabilidad a hacer cambios de acuerdo a la adaptabilidad que tengamos. La respuesta a un estrés excepcional debido a un hecho traumático. En esta ocasión, el hecho traumático del que estamos hablando es la pandemia, pero por supuesto que un trastorno de estrés postraumático puede venir de muchas cosas. Les decía, cada quien desde su perspectiva y desde esta epistemología de las cosas y de sus experiencias va a decidir a tomar para sí qué es un hecho traumático. No se remite sin ayuda profesional. Ahorita voy a pasar a los signos, a los síntomas físicos que vamos a encontrar en los diferentes tipos de estrés, y ahí es en donde quiero que hagan esta introspección y vean en ustedes mismos qué está pasando con mi vida y qué está pasando con mi cuerpo para saber dónde me encuentro. Pero algo importante con la pandemia es esta otra pandemia de la que se ha hablado mucho, pero que se le ha puesto muy poca atención, que es la pandemia en la salud mental, de cómo nos ha afectado en nuestra psique pasar por tanto tiempo de estrés, de miedo, y de cómo se han, por llamarlo de alguna manera, florecido o han despertado todos esos traumas y todos esos procesos de personalidad. Esa persona que tenía TOC antes, ahora imagínense cómo está ahora, ¿no? Debido a la higiene que se tiene que tener. Esa persona que tenía miedo a ciertas cosas, a las enfermedades, cómo se va desarrollando y haciendo más grande. Y por supuesto que las depresiones, las crisis de ansiedad, la adaptabilidad como trastorno y cómo se va generando todo eso. Y por ende, es importante la ayuda profesional. Cuando hablamos de un trastorno por estrés postraumático, no es solo échale ganas que tú puedes, porque de échale ganas tú puedes no son las cosas y no encuentras esa solución, y a veces eso te desespera más y eso te lleva a un estrés y a una depresión o a una ansiedad más profundo por lo mismo. Es que yo le echo muchas ganas, pero no me sale. ¿Por qué? Porque necesitas ayuda profesional. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? No sé si alguien tenga algún comentario. Bueno, seguimos entonces. Lo que les comentaba de los síntomas, en donde sí me gustaría que de repente, no es un checklist, ojo, pero sí hagan esta introspección de decir, hoy con la pandemia, ¿cómo me encuentro? Y si tienen alguna duda en algún síntoma, aquí estoy con ustedes. La sintomatología que se presenta en el trastorno de estrés agudo, y ojo, porque cuando hablamos de este tipo de sintomatologías nos remontamos, como les dije, a la bibliografía, que tiene que ser hiperalerta. Cuando estamos hiperalertas, lo que les decía, que como que de repente estamos como que a la defensiva, ¿no? En cualquier brinco, cualquier ruido, ¿qué pasó? Aquí estoy. ¿Qué es lo que me está sucediendo? Venimos desde el insomnio, y ojo con los insomnios, por favor, porque de repente me han tocado pacientes o personas alrededor mío que me dicen, es que yo tengo insomnio porque no duermo en la noche, pero lo que nos da la pandemia es de que se nos voltearon los relojes biológicos, y entonces en la noche no duermo nada, pero en el día sí duermo. Eso no es insomnio, ojo. Eso es que, como les decía, ¿no? Que mi reloj biológico anda para todos lados, pero menos donde debe de ser, porque sigo durmiendo. Tal vez no es un descanso reparador, tal vez son horas diferentes, porque el cuerpo no descansa igual en el día que en la noche. Pero eso no es insomnio. Ojo por ahí. Insomnio es
ni de día, ni de noche, ni de nada. Y hay personas que de repente por pandemia o por otras cosas, días sin dormir, y ya sabemos que nuestro sistema nervioso central no va a reaccionar de la misma manera y empezamos con ciertos procesos psicóticos o procesos paranoicos a raíz de esto. ¿Por qué? Porque ya vemos cosas, por supuesto. Ojo, no significa que ya me perdí en la mente. No, simplemente recuerden que nuestro sistema nervioso y todos nuestros sentidos, nuestro sistema somático, obviamente va a reaccionar diferente si no tengo el descanso que debo de ser. Y ahora imagínense después de varios días. Obviamente no. Sobresaltos e hipervigilancia. Muchas personas igual viene de a raíz del insomnio y a raíz de todo esto, hiperalertividad, en de que suena la puerta y así, pero ¿por qué haces eso? O sea, más despacio, o los platos y esta sobresalto que tenemos ante los sonidos que usualmente no nos daban esa sensación, no esa reacción. Y la hipervigilancia que vino obviamente con el COVID, en donde, es que ¿dónde está? Y déjame le echo, voy a aprovechar que aquí tengo un spray sanitizante, y déjame le echo a todo, ¿no? Por supuesto, porque entendemos no es paranoia, es hipervigilancia, porque tenemos esta hiperalertividad de que cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Y tenemos que tener eso, ¿no? Irritabilidad. Si no hemos dormido bien, si estamos alertas, si sobresalimos por todo, por supuesto que llegamos a la irritabilidad. Y ojo, no es enojarse por todo, no es que tienes, nada, no es eso. Viene desde el me molesta que haga calor, por ejemplo, ahorita que estamos en Veracruz y el calor que hace, me molesta y me siento irritable, mi nivel de tolerancia a la frustración no es el mismo, y entonces voy a andar como molesto todos los días, no enojado, porque no estoy así como que, oye, ¿por qué haces esto? Eso no es irritabilidad, eso es otra cosa, esos son sobresaltos de enojo o rabia que por supuesto también se pueden dar a raíz de la irritabilidad. Síntomas físicos de ansiedad. ¿Cuáles son los síntomas físicos de ansiedad? Se van a presentar dependiendo de cada persona, pero yo creo que ustedes en su cuerpo saben cuando andan ansiosos. Hace poquito vi un video de estos que ya saben en las redes sociales aparecen, en donde decía una amiga a otra, ¿no? Es que yo creo que sí me gusta este chico, pero no siento las maripositas en el estómago, ni siento que las piernitas, las rodillas me tiemblan, entonces igual y no me gusta tanto. Y este otro, pues sí me siento a gusto y me siento en paz, pero pues no siento nada de eso. Y ahí viene la diferencia de repente en que, entonces uno te produce tranquilidad y paz y confort, y el otro te produce ansiedad. Y ahí encontramos en nuestro cuerpo, ojo, no son estos pensamientos y estos sentimientos y estas ideas que traigamos colgando de acá, ¿no? Es nuestro cuerpo, cómo reacciona desde el que, no sé si andan por ahí los que están con los deditos todo el tiempo así, hasta morderse las uñas. Hay personas que se están como que agarrando el cabello todo el tiempo, jalando. Ojo, un síntoma, y lo sabemos, un síntoma no hace una enfermedad. Es la suma de. Dicen por ahí que una estrella no hace, ¿cómo era? Una estrella no hace cielo. Ya no, hoy no está el que me pasa porque soy muy mala con los refranes, el que me pasa los refranes, pero tenemos que tomar en cuenta que un síntoma o un signo no hace una enfermedad. Es el conjunto o la suma de varios. Reexperimentación. ¿No? Ok. Reexperimentación. Pensamientos intrusivos. Cuando un intruso, llámese un ladrón o una persona que no nos cae bien, entra a nuestra casa, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos incómodos,
nos sentimos invadidos, nos sentimos agredidos. Y estos pensamientos son los que podemos tomar como pensamientos intrusivos. Cuando tenemos una reexperimentación, volvemos a vivir eso. Y ese miedo nos vuelve a llegar. Cuando pasamos por ejemplo, las personas a las que ya les dio COVID y ya estuvieron con esos síntomas o ya estuvieron graves o personas a su alrededor estuvieron así, regresan estos flashbacks y volvemos a vivir y a sentir nuevamente todo. Porque no nada más es recordar así de, ay, sí, me acuerdo cuando me caí, hice el oso. No. Es recordar y en el momento de recordarlo, volver a sentir todo ese miedo, toda esa ansiedad y toda esa incomodidad que nos llega con esos pensamientos intrusivos. Y por supuesto, las pesadillas. No dormimos bien. Lo que pasa con el insomnio y las pesadillas es que precisamente las pocas horas que dormimos o cuando dormimos, no descansamos. Acuérdense que no nos acordamos siempre de lo que soñamos, pero de repente cuando nos despertamos y si no nos sentimos bien, como que todavía nos sentimos medio desguazados, nos duele la cabeza, ay, es que como que me duele el cuello, como que dormí chueco, viene desde que no entramos en un sueño REM o un sueño reparador. Y por ende, lo más seguro es que o no dormiste bien o tuviste pesadillas. Y dice mi papá Freud que las pesadillas, bueno, dice el psicoanálisis, que las pesadillas o los sueños son miedos o deseos que traemos desde nuestro inconsciente al consciente mediante las pesadillas o los sueños. Entonces todos esos miedos, todas esas cosas que traemos cargando en nuestro inconsciente, en nuestros sueños salen. No son déjà vus, no son errores de la Matrix, de verdad. Vienen desde nuestro inconsciente y todo lo que traemos cargando y que si no lo verbalizamos, lo vamos a sacar de alguna manera. Y por eso estas reexperimentaciones. La evitación viene desde esfuerzos para evitar acciones, personas o lugares. ¿Nunca les ha pasado que si tuvieron un corazón roto por ahí, una experiencia romántica que fracasó y de repente escuchan una canción y se acuerdan de esa persona o pasan por algún lugar y, ay, es que yo ahí siempre iba a comer con él o con ella, o es que este es mi mejor amigo, pero es mejor amigo de él y cada que hablo con él o con ella me recuerda a la otra persona y entonces evitamos esos lugares, esas canciones y esas personas. Lo mismo pasa con el TEA. Nos esforzamos para no hacer pensar o ir a esos lugares o a esas personas. El embotamiento afectivo intenso viene desde este cansancio físico. Nuestra mente anda 1000 por hora. Y por supuesto que nos embotamos. Y es muy intenso desde que no nada más lo sentimos y no pasa nada y yo puedo, ¿se acuerdan que les acabo de decir el echarle ganitas? No. Es muy intenso estas no ganas de hacer las cosas. Es que las tengo que hacer porque las tengo que hacer, no porque realmente quiera hacerlas. Desde pararnos a trabajar, desde pararnos a hacer de comer. Muchas personas me dicen o comentan esta parte de cómo, porque sé que tengo que comer, no porque yo quiera comer. Y eso habla de ese embotamiento. La incapacidad para continuar con la vida habitual, que viene precisamente a raíz de todo. Ya no puedes. Hace poquito leía, ¿no? Y si hoy no me quiero levantar y le apago al switch de la cabeza y me duermo, no sé, unos 2, 3 meses, no pasa nada.
quiero descansar, ¿no? Entonces ya no quieres levantarte y entonces de repente este pensamiento es tan fuerte, porque acuérdense que nuestras neuronas nos escuchan. No es, y no es mágico musical, nuestro cuerpo, nuestro cerebro escucha a nuestras palabras y a nuestros pensamientos. Y si le repito cada instante, no quiero, no quiero, tengo que, estoy cansado, mi cuerpo de repente se incapacita. Y de ahí que de repente, por ejemplo, en fisioterapia, se trabaja mucho desde el motivar a las personas a realizar los movimientos aunque este genere dolor. Y los síntomas, por último, disociativos, que vienen desde la sensación de desapego, ya no me importa nada, que la vida corra, la reducción de la conciencia del entorno, porque entonces ya no nos cuidamos tanto. ¿No se han dado cuenta que últimamente la gente ya no se cuida tanto del COVID? Desrealización, despersonalización, desde el ya que sea lo que Dios quiera y no importa nada más, ¿no? Y desde la amnesia disociativa, podríamos decirle, esta memoria selectiva, de que sí se me olvidan las cosas, pero porque yo las disocio, yo les quito ese peso o ese significado y entonces me voy, mi cabeza se va para otro lado. ¿Se acuerdan que dijimos que el TEA dura aproximadamente de 3 a 6 semanas? Imagínense vivir así 6 semanas. Y si uno no lo maneja bien, por supuesto que se va a desarrollar. Me falta la evitación del deterioro de la capacidad funcional que viene desde los otros síntomas, del malestar o sufrimiento, de la interferencia en el funcionamiento normal, desde la disminución de la capacidad para el desempeño de las actividades habituales, que era lo que habíamos hablado de esta disociación que tenemos a nuestro entorno. Y la sintomatología del trastorno de estrés postraumático. Acuérdense que si empezamos después de 6 semanas con el TEA, que es el trastorno de estrés agudo, y no lo manejamos bien y dejamos que crezca, se va a convertir en un TED. Y aquí vienen de los mismos síntomas, pero recargados. Hiperalerta. Para conciliar el sueño va a ser más dificultoso y ojo, porque estos procesos de insomnio ya no van a ser días, van a ser más tiempo. O vas a dormir un día y otros 5 no, y así te vas a ir con esta hiperalertividad. Esto te va a dar una dificultad para concentrarte. Irritabilidad y episodios de cólera. Aquí ya llegamos a los episodios de cólera. Y la hipervigilancia que hablamos, pero pues obviamente ya de manera permanente. Acuérdense que cuando hablamos de trastornos de estrés postraumático ya hablamos de situaciones y síntomas crónicos, es decir, la continuidad es todo el tiempo. Si los primeros 2 meses, el primer mes o los 2 meses vivimos de pandemia y no adaptamos eso, y llevamos más de 1 año con los mismos síntomas, yo ya no tengo un estrés agudo por pandemia. Yo ya tengo un trastorno de estrés postraumático que me da del trauma de haber pasado por algo así, que es súper diferente. Cuando hablamos, hace poco me pasó, perdón, les decía yo el chisme, de una persona muy cercana a mí que me dice, es que me quemé con agua hirviendo, se me cayó la olla de agua hirviendo encima y yo, ¿cómo te pudo haber pasado eso? A mí me hizo más ruido más que la quemadura en sí, de dónde venía el origen de no poner atención. ¿Dónde andaba tu cabeza cuando estabas haciendo eso que te quemaste? Porque solo fuiste a moverlo de un lado a otro. ¿Qué pasó para que llegaras a eso? A la dificultad para concentrarte en una acción que pudiéramos decir que es de todos los días o rutinaria. Pues es que llegó a un trastorno de estrés postraumático. La reexperimentación también ya va a ser
de manera crónica, que son todos estos pensamientos que hablamos hace un momento, pero ya ahora de una manera permanente en nuestras vidas. La evitación también, porque entonces son personas que ya se levantó el semáforo y siguen sin salir, o aunque vayan como que súper protegidos, prefieren quedarse en sus casas. Y este golpe de que tienes que regresar y tienes que acostumbrarte porque es una nueva normalidad y es lo que tienes que aprender a vivir con ello, y no pueden, ¿no? Siguen evitando, siguen rechazando el que eso va a ser lo nuevo o esa va a ser la nueva manera de vivir las cosas. Bueno, y aquí nos detenemos un momento pues a platicar, como les decía, de todo esto y de cómo cómo este estrés lo podemos llegar a hacer más grande debido a todo lo que estamos viviendo. No es lo mismo un estrés normal, por llamarlo normal, porque les repito, ningún estrés lo tenemos que normalizar, pero ciertamente nos acostumbramos a vivir con cierto nivel de estrés. Somos funcionales dependiendo de las cosas que nos pasan en nuestras vidas. Y cuando llega algo extraordinario que no podemos manejar, que es algo que no controlamos y está fuera de nuestras manos, como una pandemia por COVID, en donde nuestra vida giró y cambió por completo, y a muchas personas tuvieron que seguir yendo a trabajar con el miedo, y muchas personas fallecieron alrededor, y las personas que vivieron la enfermedad y estuvieron graves con este temor de decir, ¿para qué peleo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el motivo alrededor de todo esto? Y como les decía, esos procesos de ansiedad, de estrés, de depresión, con los que ya venía yo cargando antes de, y cómo se pueden hacer más grandes alrededor de vivir algo así. Repito, no todos lo van a llevar de la misma manera. Creo que a las personas que más rápido les dio trastorno de estrés postraumático fueron a las personas que vivieron en el área de la salud. Los enfermeros, los médicos, el personal de hospital que estuvo en área COVID, el personal de hospital que vivía eso de cara de frente todos los días y que de repente tenía que regresar o no podía regresar a casa dependiendo de sus funciones. La familia alrededor de ellos y también nosotros que lo vivimos dentro de nuestras actividades y dentro de esta normalidad de ver las cosas. Les decía que de repente, bueno, al menos a mí me pasó que cuando empezó la pandemia yo dije, unos días más de descanso, no pasa nada. Y ya luego fue, no, ya como que ya pasó mucho y nosotros seguimos aquí. ¿Cuándo vamos a regresar a la normalidad? ¿Cuándo va a pasar esto? Se supone que nada más iba a ser un descanso y ya, y seguimos aquí. Y luego también sumarle eventos de estrés a raíz de este evento extraordinario, como el que muchos perdieron su trabajo. Y entonces yo no nada más estoy viviendo una pandemia. Aparte de todo, estoy viviendo de acuerdo a la necesidad de mi familia en particular. En muchos lados leí los artículos y todo lo que venía de que no todos vivimos la pandemia desde la misma perspectiva. Porque algunos quedarnos en nuestras casas, sin salir a trabajar, sin generar y no pasa nada, estuvo bien. Pero otros quedarnos en nuestras casas, cuando nuestro modo de supervivencia diaria era salir y mi medio para subsistir era vender o hacer o moverme. ¿Y cómo le hago para comer? Y por supuesto que eso generó un estrés y una ansiedad mucho mayor que le sumó al vivir eso. Por eso no todos vivimos la pandemia de la misma manera y no todos tuvimos los mismos recursos para ella. Eso no quiere decir que no vamos a poder hacer nada.
es desde esta, para mí siempre ha sido desde esta aceptación de que esto es parte de lo de hoy, lo normal, lo actual. Esto es parte de mí. La pandemia la vivo yo, no es algo que se viva ajeno a mí. Y entonces desde el aceptar, empezar a darme cuenta de mis síntomas, perdón, empezar a darme cuenta de mis síntomas, por eso les quise compartir en esta ocasión las imágenes con la información. ¿Cómo estoy? Y entonces aceptar en dónde estoy parado y responsabilizarme y hacer algo. ¿Puedo hacerlo yo? ¿Está dentro de mí? Necesito pedir ayuda. A veces nada más es ir y platicar, diría Chabelo, a quien más confianza le tengas. A veces tal vez requiero ya de una ayuda profesional porque tal vez ya me di cuenta que los procesos que estoy llevando ya son más grandes que yo. Pero no nada más se vale darme cuenta, sino ahora qué hago con ello. Y dar ese paso hacia ese camino, si ese es el camino que quiero tomar. No sé si alguien a este punto, porque guardé un espacio para algún comentario o alguna pregunta que tengan. Hoy me di cuenta que andan muy callados. Espero que sea algo bueno. Muy bien. Ya saben que cuando gusten, viene desde el... Muchas veces cuando nos damos cuenta de las cosas nos tardamos, tenemos diferentes tiempos. Algunos libros, porque he leído libros en donde estandariza cuando tenemos que salir de un duelo. Y un duelo también viene desde los diferentes niveles de duelo por COVID. No es lo mismo vivir un duelo porque falleció alguien y puedo estar con esa persona cuando muere, a los duelos que se están viviendo hoy por COVID, en donde no puedo acercarme a la persona por el contagio. Y cómo se graba en mi mente el no poderme despedir, ¿no? Y desde ahí, compartir. Cuando hablábamos de técnicas para manejar el estrés ahorita por COVID, también les diría voltear un poquito a ver qué he aprendido con la pandemia. ¿Qué me ha dado? A veces también conocer a las entes que vivían en mi casa y que yo veía que se movían y que ahora resulta que son mi familia. Y reconectarnos. Y desde esa reconexión, ayudarnos y ser equipo y colaborar para salir adelante. Y eso es padrísimo. Porque esa es una gran técnica para manejar el estrés. Saber que no estoy solo y compartir eso con alguien más. El llenarme de la energía de los demás. Y por qué no también hablar desde, si estamos hablando de que el COVID nos impide mucho los procesos respiratorios o nos afecta mucho esta parte, a mí me ha ayudado muchísimo las técnicas de respiración, sobre todo porque, bueno, yo ya tuve COVID y entonces a mí me pegó muy duro y el respirar se volvió un privilegio y un honor. Y desde ese punto fue hacerme también responsable, como les dije, de cada uno de lo que ha vivido y decir, ¿qué puedo hacer para mejorar? Lo que les funcione, eso es lo que tienen que hacer. Muchas personas cercanas me decían, es que yo empecé a hacer ejercicio, porque descubrí que hacer ejercicio como que me ayuda a sacar esa energía, ese estrés, esa ansiedad, ¿no? Otras personas me decían, yo hice yoga, me volví hacia la meditación y descubrí que ahí era mi nicho, ¿no? Otras personas, pues es que me fui a la cocina y ahora resulta que soy un gran experimentador en la cocina y soy todo lo que hago de esta otra manera, ¿no? Que había descuidado de mí, esas otras partes de mí.
Y ese descubrir y descubrirme, el aceptarme, eso es lo que me va a brindar esa paz para lo que nos comenta por aquí Renata en el chat, de esta complicación de volver a vivir y volver a convivir con este miedo al contagio. Y cuando somos conscientes y aceptamos que ahí va a estar siempre ese miedo, en vez de amagarlo y encerrarlo para no vivirlo, es más fácil aceptarlo y decir, pues vente miedo, este miedo es parte de mí, este miedo me enseña y de este miedo aprendo y este miedo también me da muchas cosas y yo se lo permito. Pero si le callo la boca al miedo y no le doy una voz, ese miedo se vuelve más grande y me controla a mí. Lilian nos dice, así es, todos enfrentamos las situaciones y las actividades de manera diferente, dependiendo del miedo, claro. Dependiendo de nuestro miedo y desde nuestra perspectiva, y nunca juzgar. Ay, es que eres un paranoico, ¿por qué te pones así si ya así está la pandemia? No te tienes que estar limpiando las manos todo el tiempo. Si esto me da paz, esto es lo que yo tengo que hacer. Si a ti te hace ruido que yo lo haga todo el tiempo para estar tranquilo, pues es tu ruido, no es el mío. Yo voy a hacer lo que yo tenga que hacer. Yo quiero gritar como loco, pues bueno, somos locos, todos tenemos dicen por ahí que todos tenemos un poco de poetas y un poco de locos. Y en esa aceptación de qué tengo que hacer, esa es la técnica, esa es tu fórmula, la tuya. Si necesito salir a caminar con todo y cubrebocas y con todas las medidas de sanitación que se requieren, porque es lo que tienes que aprender a hacer, ya puedo salir a caminar con esto puesto. Y aprendo que es parte de lo que soy. Si lo sigo negando como algo que no quiero, me va a seguir comiendo. Cuando lo abrazo y le digo, esto es lo que soy, esto es lo que necesito, esta soy yo, ahí me encuentro. Ahí eso es lo que necesito hacer. Yo sí he aprendido muchísimo y a mí me funciona y se los comparto, el bendecir. No desde ninguna religión, pero nunca tenemos que descuidar nuestra espiritualidad. Ojo, no estoy hablando de fe, no estoy hablando de religión. Estoy hablando desde mi ser, desde mi energía, desde mi lado espiritual, de decir, ¿cómo ando aquí? Así como voy al chequeo al médico, tengo que checar mi espíritu. Ese espíritu guerrero, ese espíritu luchón, ese espíritu que me lleva y que me mueve las piernas para lograr mis metas y mis sueños. ¿Y cómo no voy a cuidarlo? ¿Cómo no voy a amarlo? ¿Y cómo no voy a alimentarlo? Y para mí desde despertar y decir, gracias piernas, hoy nos estamos levantando. Hace poco compartía yo con un grupo de alumnos que yo estuve muy enferma hace mucho tiempo, estuve muy grave. Y alguien que amo con toda mi alma me dijo, es que tienes que agradecer a la enfermedad y tienes que bendecir a las medicinas cada que te las tomes. Y yo, ¿cómo voy a agradecer una enfermedad si la odio? Si estaba yo enojada. Yo no quiero esa enfermedad, porque voy a agradecerla, que tiene de bueno, lo que se agradece es porque es algo bueno, ¿no? Y esto que tiene de bueno no tiene nada. Y empecé este trabajo desde mis necesidades, desde lo que yo considero mi realidad y lo que yo quiero. Y dije, sí, hoy le agradezco. Agradezco todas esas experiencias buenas y malas, todas esas enfermedades, y en ese momento agradecí mi enfermedad. Y está aquí para enseñarme algo. Y en vez de negarla,
no es lo que soy, porque yo no soy una enfermedad, pero es parte de mí. Lo que estoy viviendo es parte de mi experiencia y por eso la agradezco, porque eso me vuelve más grande. Y entonces agarrar mi pastillita y tomármela y tomarme el agua y medicina, gracias. Que llegue a mi cuerpo con todas esas bendiciones y con todo eso que requiero que haga para mí. Y agua, gracias por estar aquí, por permitir ser el vehículo en mi cuerpo. Desde eso, no desde ninguna religión, sino desde mi espiritualidad, entender que tengo que valorar. Pero eso fue un camino, como dice aquí Omar, ese fue un camino hacia mi introspección, hacia dónde yo quería ir. Pero por supuesto que da miedo. Por supuesto que enoja. Si aquí ya alguien se enfermó de COVID o si ya alguien cercano a ustedes se enfermó o peor, falleció, tú no agradeces esas cosas. Tú te enojas. ¿Por qué? ¿Por qué si tenía tanto? ¿Por qué esta pandemia? ¿Por qué sigo encerrado y seguimos enojados y seguimos sin querer aceptar? Y en cambio, una hermosa técnica para lidiar con este estrés es voltear a ver qué han aprendido durante esta pandemia. Y ojo, cuando tenemos esto también no es así como que la obligación de haber aprendido algo, porque de repente también es, ¿qué aprovechaste? ¿Cuántos libros has leído durante la pandemia? No, pues no he leído ninguno. No, es desde el yo. Acuérdense que la medida me la pongo yo, no me la pone alguien. Si yo me he pasado como que la pandemia más relajada, me di chance de ponerme al corriente con todas las series y películas que quería ver y le eché más de flojerita, también ahí es para mí, también ahí me da y también ahí aprendo, porque también descubrí que tengo que darle a la velocidad y también descubrí que ahí tengo que darme cuenta de qué quiero y cómo estoy. Y eso también me da muchísimo, pero como nos dicen aquí en el chat, viene, por supuesto, desde el conocerme, desde el valorarme, desde el respetarme y también conocer una pandemia, conocer una enfermedad, respetar esa enfermedad y valorar lo que tengo a raíz de esa enfermedad. Porque tampoco es no pasa nada. Yo estoy bien. Está bien no estar bien. La salud mental y el equilibrio no es estar bien todo el tiempo, pero nos venden mucho el que salud mental es estar bien todo el tiempo o el estar felices todo el tiempo es una emoción positiva. El positivismo o la corriente del positivismo no es ese positivismo barato de todo está bien y sonríe y todo pasa. No, la verdadera corriente del positivismo es si te está llevando la tostada, pues también disfruta lo que está ahí para decirte algo y para aprender algo. Esta pandemia todos lo vivimos desde diferentes perspectivas y este estrés y esta ansiedad y todo lo que nos generó también está ahí para nosotros y es parte de nosotros. Abrácense ustedes y en vez de preguntar qué necesito a otras personas, también viene desde el qué necesito yo. Bueno, cuando hablamos de herramientas de evaluación, sí hay que, ¿se acuerdan que les dije? Hagan su checklist de cómo se encuentran. Claro que hay instrumentos para medir cómo estamos en salud mental. Queremos diagnosticar qué tipo de estrés tengo, pues si quieren, chequen cuál es la diferencia entre estrés agudo y cuál es la diferencia entre estrés postraumático y cómo viene desde esta durabilidad. Y cuando se realizan este tipo de evaluaciones,
son los tipos de cosas, los indicadores de observación que nosotros tomamos en cuenta para poder diagnosticar algo, ya sea ansiedad, porque no es lo mismo, me dio una crisis de ansiedad por una situación extraordinaria a tener un trastorno clínico de ansiedad. Son pautas diferentes y tenemos desde psicometría hasta, o sobre todo indicadores de observación. Eso te lo va a dar un psicólogo o un psiquiatra. Por eso, uno de los puntos importantes que vimos dentro de las diapositivas que les compartí fue la ayuda profesional. No se autodiagnostiquen y mucho menos se automediquen. Vean qué van a hacer, porque ahí es en donde podemos ver. Pero una de las mejores herramientas que podemos ver para ver cómo está mi salud mental es preguntarme a mí misma, ¿cómo estoy? ¿Estoy a gusto hoy? Hacer ese checklist, pero hacia lo interno, hacia esta introspección de cómo estoy hoy y cómo quiero estar. Y esas cosas que son mi ruido y esas cosas que son ruido de los demás. Y al hacer ese cambio, ahí es en donde yo puedo ver en dónde estoy. Y ojo, acuérdense que salud mental no es estar bien todo el tiempo, también de decir, bueno, hoy estoy viviendo una depresión, pero ¿cómo la disfruto? Luego yo les digo a muchos de mis pacientes, disfruten su depresión, métanse de lleno, y así de, y si no puedo salir de ahí, ¿cómo le hago? ¿No? Porque tenemos esa idea de que si bajo las manos y me permito sentir, ¿cómo salgo de ahí? Porque tenemos la idea de que tenemos que luchar todo el tiempo, tenemos que estar bien y tenemos que seguirle echando ganas. No, se vale tirar la toalla un ratito, solo no entremos en ese confort. Se vale tirar la toalla un ratito porque necesitas descansar. Es como cargar de pilas y volver al ruedo, porque dicen por ahí que los valientes no son los que no tienen miedo, sino los que tienen miedo y aún así lo hacen y se enfrentan a esos demonios internos. Eso es de valientes. Bueno, con eso me quedo el día de hoy. No sé, ahora sí estoy terminando. No sé si alguien tiene algún comentario o algo más que decir a raíz de esto. Los leo. Hoy me di cuenta que andamos más con ganas de escribir y está perfecto. Por aquí nos decía que sí, exacto, todo a nuestras necesidades y lo que hemos aprendido, por supuesto, hay que agradecer todas las experiencias, por muy malas que sean, y no es gracias por pegarme, no le agradecemos a la persona el golpe, agradecemos lo aprendido. Hace mucho me preguntaban, ¿cómo perdonar algo? Es que perdonar no es olvidar, perdonar es aprender y vivir con ello. Y un dolor nunca se quita. Cuando, por ejemplo, cuando alguien fallece y lo vuelves a recordar, vuelves a esta reexperimentación que hablábamos de los síntomas y por supuesto que me vuelve a doler y tal vez derrame una lágrima al recordar a alguien o cuando pasa algo que lo recuerda. Pero es un dolor con el que he aprendido y no es el control de mi vida ese dolor, sino todos mis sentimientos y todas mis emociones conviven y son parte de mí. Y eso es lo que nos ayuda. Nos dice aprender a conocernos más y a respetarnos, ¿no? Como habíamos comentado. Bueno, pues yo agradezco muchísimo el día de hoy. Agradezco muchísimo el que estén aquí conmigo hoy compartiendo un ratito.
Yo sé que de repente cuando hablamos de salud mental y cuando hablamos de COVID, ya hemos escuchado mucho acerca de eso y estamos sobreestimulados o sobreinformados, pero la respuesta no está en ningún lado más que en mí. Y entonces busquen en ustedes cómo están hoy. Pregúntense a mí mismo, hoy cómo estoy, hoy cómo me siento, hoy qué quiero, cuáles son mis necesidades hoy, no mañana, porque entonces me vuelve el estrés del mañana. De repente sí hay que ser egoísta en ese sentido y decir, ¿cómo estoy? Muchísimas gracias a todos por estar aquí el día. Bueno, ya tarde noche de viernes, que yo sé que es viernes. Agradezco muchísimo a Capacitación CICEP el espacio y nos vemos en una próxima conferencia o en un próximo curso. Les invito a ver y a seguirnos en las redes sociales de Capacitación CICEP para que ahí descubran nuevas fechas y nuevos temas que siempre están a la vanguardia. Y les agradezco muchísimo su participación, aunque sea por acá. Muchas gracias, Lilia. Muchas gracias por excelentes enseñanzas y reflexiones de mucho valor. No, el honor es mío, Lilia. Muchísimas gracias por estar aquí, aunque sea escribiendo. Nos da como que mucho temor de repente sacar y decir mis miedos, ¿no? Porque cuando nos pegan en el miedo, nos desbalancean en la estructura básica. Pero de repente, hoy me dijeron algo muy cierto. ¿Cómo construir algo sobre un tabique podrido? Pues no se puede. Tenemos que sacar toda esa basura para que entonces se limpie y realmente poder empezar a construir. Si no, no se puede. Queremos estar bien, pero no es una estabilidad muy superflua. Gracias, bonita noche, excelente fin de semana y a comenzar octubre, que es el mes más hermoso del año. Cuídense mucho. Hasta luego.